Un saludo. Mi compañero Alejandro y yo, Leslie, les vamos a presentar la práctica número 3, que lleva por título Equilibrio líquido-vapor, presión de vapor y entalpía de vaporización del agua. Como objetivo general tenemos que comprender e interpretar el significado de las variables termodinámicas involucradas en la ecuación de Clausius-Clapeyron para aplicarlas en la determinación de la entalpía de vaporización de una sustancia. Los objetivos particulares son a. Determinar valores de presión de vapor del agua a distintas temperaturas para representar y describir la relación que se presenta entre ambas variables. B. Calcular la entalpía de vaporización del agua a partir de los datos experimentales y obtener la ecuación de Clausius-Clapeyron. El problema es determinar la entalpía de vaporización del agua. Para la introducción, la primera pregunta es describir a qué se refieren los equilibrios físicos y qué características termodinámicas los definen. Una misma sustancia a diferentes condiciones de presión y temperatura puede existir como sólido, líquido o gas. Existen también condiciones específicas de cada sustancia que permiten la coexistencia entre dichas fases. El estudio teórico de las condiciones de tal coexistencia se conoce como equilibrio físico. La condición de equilibrio de fases indica que el potencial químico de cada una de las especies debe ser el mismo en cada fase en la que se encuentra presente esa especie. El estado de equilibrio físico refiere a cuando la presión y la temperatura son constantes y uniformes en una fase, en general cuando presentan un comportamiento ideal. Para la pregunta 2 nos dice que indiquemos cuál es la diferencia entre un gas y un vapor. El gas principalmente es un estado de la materia, en cambio el vapor es una sustancia en su fase gaseosa. Lo que más caracteriza cada una es que a condiciones estándar, un gas siempre es un gas, y en cambio un vapor puede pasar a ser un líquido o un sólido. La pregunta 3 dice, explicar qué es la presión de vapor, en qué unidades se expresa y cuáles son los factores que la afectan. Es la presión donde la fase líquida y el vapor se encuentran en un equilibrio dinámico. Este solo se ve afectado por la temperatura y se expresa en unidades de Pascal. La parte 4 de la introducción nos dice explicar qué es la entalpía de vaporización. La 5 nos dice representar gráficamente la ecuación de Clausius-Clapeyron indicando qué corresponde. La parte 8 nos dice explicar la ley de Charles de los gases. La ley de Charles es... Ahora la parte de la metodología. Lo que se realizó en un laboratorio, lo primero que hicimos... Para la parte de resultados, se nos pide reportar los datos experimentales y calculados en la tabla 1. Los datos experimentales que se deben reportar son la temperatura en unidades de grados Celsius y en unidades de Kelvin, y los volúmenes con unidades de mililitros. Utilizando la temperatura en Kelvin y los valores de volumen, se pueden obtener todos los datos requeridos en la tabla. A continuación, explicaré el algoritmo de cálculo y algunos ejemplos. Para el inciso A, debemos determinar el volumen que ocupa el aire a cada una de las temperaturas de trabajo. Para esto, debemos utilizar la ley de Charles. Como el volumen 2 es el volumen de aire, debemos despejarlo como se muestra en la diapositiva. Ahora, el volumen 1 es el volumen inicial que tiene un valor de 18 mililitros y la temperatura 1 tiene un valor de 273.45 Kelvin. Y para la temperatura 2 se utiliza la temperatura reportada para cada evento. Como ejemplo, se calcularon los volúmenes de aire a las tres primeras temperaturas, obteniendo para el evento 1 un valor de 18 mililitros, para el evento 2 un valor de 18.74 mililitros y para el evento 3 un valor de 19.46 mililitros. Para el inciso B, mediante diferencia, se debe determinar el volumen que ocupa el vapor de agua dentro de la probeta a cada una de la temperatura registrada. Así que debemos restar el volumen de aire calculado previamente en el inciso A al volumen total, que es el volumen experimental reportado para cada evento.
Realizando esta diferencia de volúmenes para las primeras tres temperaturas, se observa que tenemos 0 ml a 273.15 Kelvin, 0,25 ml a 284.15 Kelvin y 0,53 ml a 295.65 Kelvin. Ahora, para calcular la presión parcial de aire y la presión parcial de vapor del agua, debemos utilizar la fracción mol de los componentes y la presión total del sistema, que es de 585 milímetros de mercurio. Para calcular la fracción mol, sabemos que esta es igual a la fracción volumétrica, la cual es igual al volumen del compuesto I sobre el volumen total. Entonces, ya sabiendo esto, para calcular la presión parcial de aire y la presión parcial de vapor, se calcula la fracción volumétrica y se multiplica por la presión del sistema, que como ya habíamos mencionado, tiene un valor de 585 milímetros de mercurio. Observando los ejemplos, tenemos que la presión parcial de aire para el evento 1 es de 585 milímetros de mercurio. Y para la presión parcial de vapor de agua tenemos que para el primer evento es de 0 milímetros de mercurio. Finalmente, para calcular el inciso D, se saca el logaritmo de cada valor de presión de vapor y el inverso de la temperatura absoluta en unidades de Kelvin. Para la elaboración de los gráficos se utilizan los datos experimentales reportados en la tabla 1 y los calculados anteriormente. Primero se traza la gráfica de presión de vapor contra la temperatura absoluta, obteniéndose la siguiente gráfica. Y en segundo lugar se traza la gráfica del logaritmo de presión de vapor contra el inverso de la temperatura. Para la parte de análisis de resultados vamos a comenzar respondiendo unas preguntas. La número 1 dice, indicar qué gases se encuentran confinados en la parte superior de la probeta entre 30 y 70 grados. Bueno, lo que se encuentra es una mezcla de aire y vapor de agua. La número 2 dice, señalar cuál es el gas dentro de la probeta cuando la temperatura es de 0 grados Celsius y explicar cuál es la utilidad de esa determinación. Bueno, el gas dentro de la probeta cuando la temperatura es de 0 grados Celsius es el aire. La utilidad es que, despreciando el valor del vapor, calculamos la proporción de aire en la burbuja a diferentes temperaturas. Ahora, la pregunta número 3 dice, explicar qué tipo de relación existe entre la presión de vapor y la temperatura, de acuerdo al comportamiento que se observa en el gráfico número 1. Como se vio anteriormente, pues en el gráfico se observa una tendencia exponencial, pues si la temperatura aumenta, el volumen del vapor de agua también aumentará, es decir, que son directamente proporcionales. Bueno, en la pregunta número 4 nos dice, analizar qué tipo de relación se presenta entre el logaritmo natural de la presión de vapor del agua y el inverso de la temperatura absoluta, que es lo que se dibujó en el gráfico número 2. Y además expresar la ecuación que describe el comportamiento de estos datos. Bueno, el logaritmo natural de la presión de vapor del agua y el inverso de la temperatura absoluta presentan una relación inversamente proporcional. Y la ecuación que describe el comportamiento de los datos es una modificación a la ecuación de Clausius-Clapeyron. Nuestra ecuación nos dice que el logaritmo de la presión es igual a la menos entalpía de vaporización sobre R. R es la constante de los gases. Esto multiplicado por el inverso de la temperatura más la ordenada al origen. Esto lo podemos convertir a la ecuación de la recta, que es y igual a mx más b. Y nos da un valor, unos valores, un significado. Y pues nos da un valor de m, la x, que es lo que va cambiando, más el valor de la ordenada al origen. Bueno, en la pregunta número 5 nos dice explicar qué información proporciona la pendiente de la ecuación establecida en el punto 4 e identificar sus unidades. Bueno, la ecuación número 4, del punto número 4, nos expresa la entalpía de vaporización y sus unidades son en Joule sobre mol por Kelvin.
En la pregunta número 6 nos dice calcular la entalpía de vaporización del agua a partir de la pendiente del gráfico número 2. Bueno, la pendiente es calculada de la siguiente manera, que tenemos que la menos entalpía de vaporización sobre R, que es la constante. Ahora lo que tenemos que hacer pues es despejar la entalpía, y pues ya despejando la entalpía de vaporización nos queda como menos la pendiente por R. Sustituyendo estos valores obtenemos un valor de 53.554.631 joules sobre mol, que es energía. En la pregunta número 7 nos dice que comparemos el valor de la entalpía de vaporización calculada a partir de los datos experimentales con el reportado en la literatura y calcular el porciento de error. En caso de existir alguna diferencia, explicar a qué puede deberse. Bueno, en el valor teórico de la entalpía de vaporización es de 40.66 kilojoules por mol. Y en el valor experimental de la entalpía de vaporización nos dio un valor de 53.55 kJ por mol. Bueno, pues este valor puede ser afectado desde un mal manejo experimental. Bueno, también aquí tenemos calculado el porciento de error, que es de 16.95. Es un porciento de error malo, ya que uno bueno tendría que ser menos del 5%, entre el 1 y el 5% para considerarse bueno o aceptable mínimamente. Pero la diferencia puede ser de un mal manejo de instrumentos, también puede ser por cuestión de unidades, de decimales, centésimas. Y de igual manera, pues puede ser por una mala medición nuestra, una mala realización de la práctica. Por último, pasamos a las conclusiones. En base en los resultados podemos concluir que la presión de vapor es directamente proporcional a la temperatura. Esto porque se favorece el cambio de fase entre mayor sea la temperatura. Por otro lado, en la gráfica del logaritmo de la presión en función de la inversa de la temperatura, podemos observar que son inversamente proporcionales. Debido a esto podemos encontrar cualquier presión de vapor que necesitemos con base al inverso de una temperatura dada. Ahora, por medio de la ecuación de Clausius-Clapeyron nos permite calcular la pendiente de la curva de coexistencia de dos fases en el equilibrio en el diagrama. Esto nos puede ayudar a predecir dónde se va a dar un cambio de fase. Y finalmente cabe mencionar que nuestro porcentaje de error es de 16.95%, lo cual es un valor que no es del todo aceptable porque es mayor a un 10, que era lo que les comentaba anteriormente. Esto puede deberse a errores experimentales como un error de paralaje en la bureta, ya que esto no se podían ver claramente porque se empaña el cristal y se pierde con la otra agua, entonces cambia un poco. Sin embargo, podemos decir que se cumplieron los objetivos, pues logramos determinar el valor de entalpía de vaporización del agua y obtener la ecuación de Clausius-Clapeyron para determinar, y fue la ecuación que nos sirvió para determinar nuestros problemas.